Apresan al payaso Kanki. Acueductos del país operan de manera normal. Panaderos advierten que subirán el pan. El COE dice que cuenta con más de 45,000 personas para el operativo Semana Santa 2019. Policía investiga desaparición de pareja de Estados Unidos en Samaná. Prohíben venta de bebidas alcohólicas el Viernes Santo. Buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión estelar de Noticias PI. Soy Humberto Saera, hoy en sustitución de nuestra compañera Celina Suriel. De inmediato damos inicio a nuestras informaciones. El productor del programa infantil Kanki Manía, Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido como el payaso Kanki, llegó anoche al país y fue detenido en el aeropuerto del Cibao, informó el fiscal Santiago José Francisco Núñez. El funcionario detalló que este tiene varias querellas interpuestas por menores de edad por alegado abuso sexual. Entre tanto, algunas personas reaccionaron sobre esta situación que sorprende tristemente a la población. Porque si no lo castran, ellos van a seguir. Hay que poner un ejemplo de hacérselo a 2 o 3 para ver si se arreglan un poco. Por eso que mucha gente, mi abuela es una que decía, aquí se hace falta un Trujillo, porque aquí la gente está haciendo lo que le da la gana, porque dando cheles y sobornan a las autoridades y salen. Verlo también participando en marcha en contra de las agresiones, de pederastre, todo. Y tú ver ahora que era un agresor, y no solo un agresor, sino que toda la pornografía infantil con personas que le llevaran para esos niños, un abusador, entonces te debe caer todo el peso de la ley. Lo que él está haciendo, si es que él realmente lo está haciendo, vestirse de payaso, los niños van en confianza y se acercan a él y él usa o abusa de ellos, es una situación muy lamentable. Me alivia un poco porque yo no tengo nada que ver con eso y hay forma de demostrar, porque quien pudo haber hecho ese negocio o tiene que enviarlo a algún correo, algún video, algún celular, entonces pueden que lo prueben, yo estoy dispuesto a colaborar hasta el último momento y estoy consciente de que esa red no tiene nada que ver conmigo ni nunca tuvo. Ese tema se trató hace no, yo tenía compromiso, yo tenía mi vuelo para regresar el jueves. Yo había ido y volví. Entonces salí a hacer unos trabajos de grabación y mi vuelo estaba para regresar al país el jueves. Entonces tenía que esperar a saber qué hacer y orientarme bien con lo que estaba pasando y decidí entonces cambiarlo para hoy. Yo mismo fui y viajé solo al aeropuerto y cambié mi vuelo. Por su lado, el afectado aseguró que es inocente y que lo demostrará con las pruebas que tiene para presentar. Por ahora, las autoridades que se ocupan del caso sostienen que seguirán investigando hasta llegar a una conclusión definitiva. Entre tanto, panaderos advirtieron que, producto de la crisis económica, se verán en la obligación de aumentar el precio del pan en el país. El presidente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, Aaron David Dinsey, sostuvo que la población próximamente podría pagar a 8 pesos la unidad. Eso, indicó, se produce por el pago de impuestos a la materia prima para elaborar el producto, generando una carga económica insostenible para los miembros del sector, además del atraso en el pago de más de 500 millones de pesos correspondientes al pago de la deuda del desayuno escolar. En otras informaciones, el Partido Revolucionario Dominicano PRD dijo que apelará ante el Tribunal Constitucional la sentencia emitida este lunes por el Tribunal Superior Electoral que anula la Asamblea de Delegados donde se modificaron los estatutos de esa organización política. El partido considera que la sentencia deshonra la justicia electoral y constituye un grave atentado contra el Estado de Derecho y la estabilidad política, así como la autoridad del Tribunal Constitucional como órgano de cierre del sistema constitucional. Estamos procediendo a convocar los diferentes organismos del partido para dar los pasos pertinentes, para dejar establecido, claramente establecido, de una vez y para siempre,
donde es que está la mayoría del Partido Revolucionario Dominicano. Por su lado, Guido Gómez Mazara declaró su satisfacción ante la decisión del tribunal. Pero lo queremos dedicar este triunfo a toda la gente que en este país luchó por la democracia. Porque 80 años de historia, que es el PRD, no es para terminar con un amo ni con dueños. No hay autoridades del PRD, no hay presidente del partido, ni secretario general, ni secretario de organización. Cabe destacar que en la nueva decisión se anularon todas las decisiones del convenio Pedro Franco Badía por falta de quórum y se ratifica la decisión del 22 de marzo del año 2018. En otras informaciones, el diputado PRDista Rafael Leonidas Abreu Valdés sacó una pistola durante un incidente con otro hombre en una aparente pelea por unos terrenos. Según se observa en el video, en el lugar habían varios hombres con armas largas. Uno de ellos le advierte que ahí no lo va a sacar nadie porque no están en los tiempos de Trujillo. Miren, ese hombre está tirando disparos aquí en ese terreno ahí. Con una vaina con su título y todo. Con su título. Mírenlo como están con arma larga. Se acabó eso aquí. ¿Cómo? Miren, dándome el celular. Miren, con arma larga y metralladora, miren. Miren, con arma larga y metralladora ahí. Miren dónde vinieron ahí con arma larga y metralladora. Con arma larga y metralladora. Haz lo que tú quieras, coño. Ven, revoca, coño. Te voy a matar la fiada, coño. Bendiga por son de que militar, mira ahí. No importa, haz lo que quieras. El abogado mío vea eso. En un momento de enfrentamiento, el legislador le advierte al hombre que él es un diputado, a lo que éste le contesta que no le importa lo que sea, que esos terrenos son de su propiedad y tiene la requerida documentación. Por su lado, el diputado aclaró que la situación está bajo control y que no fue un problema suyo, sino que defendió a otra persona. Una propiedad privada. Llegamos a un acuerdo, yo lo tenía sometido, estaba preso, lo soltaron, llegamos a un acuerdo, firmó los papeles, yo firmé los papeles de sentimiento y entregó la tierra a la señora, que fue ayudando a una señora. Eso no es mío. Fui a la policía para denunciar lo que estaba pasando y salieron ellos a matarme y tuvimos que repelir la agresión, la vida mía. A usted que se le ve con un arma de fuego, no se no, yo estoy con Dios y yo estoy con el orden constitucional y respetar la propiedad privada. Ya él entregó la tierra, que era ajena, señora. Hasta los momentos se desconoce el lugar donde ocurrió el lamentable suceso. Entre tanto, más de 45,000 personas formarán parte del operativo Semana Santa 2019, según el Centro de Operaciones de Emergencia COE. La información fue suministrada por el director del organismo general Juan Manuel Méndez, quien anunció que contarán con el apoyo de brigadistas, médicos, paramédicos, militares y policías. Indicó que el mismo iniciará el jueves 18 de abril a las 2 de la tarde y culminaría el mismo domingo 21 a las 6 de la tarde. El aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, afirmó que en la competencia interna de esa organización existe una decisión contundente en favor del proyecto de cambio que él representa. El economista y líder político hizo el señalamiento en un acto político llevado a cabo el pasado fin de semana en varios sectores de la capital. Algunos dirigentes manifestaron su satisfacción con relación al apoyo del candidato. Entre tanto, el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Alejandro Montaz, señaló que los niveles de producción de agua potable se encuentran en 404 millones de galones diarios, lo que indica que están en condiciones normales. Montaz advirtió que los sistemas ISA y Maná se encuentran en niveles aún adecuados, pero no altos, y de no producirse lluvias, podrían descender de manera rápida. El funcionario llamó a la población a mantenerse atenta a las informaciones de la ONAMED y a seguir haciendo un uso racional del vital líquido. El director del Hospital Darío Contreras, José Aponte, anunció que están preparados para el inicio de la Semana Santa 2019. Asimismo, mostró su preocupación por la gran cantidad de accidentes que por fallas humanas se producen en las carreteras y sitios turísticos del país. Semana Santa. En cuanto a lo que es la cobertura periodística, se hará a través del COE, del Servicio Nacional de Salud, como fue el año pasado, ustedes saben. Pero en lo que respecta a nosotros, estamos preparados para cualquier eventualidad.
Aún así, exhortamos a la población de que disfrute, pero que disfrute con moderación. Como le decía, respetar la ley de tránsito es simple y llanamente la única forma que tenemos para evitar lo que son los accidentes de tránsito. La gran mayoría de los accidentes de tránsito está demostrado que el 75% se deben a causas humanas. Finalmente hizo un llamado a la población para que contribuyan a evitar accidentes en esta temporada donde nos visitan miles de turistas. Y en otras noticias, sindicalistas del país aseguraron que la marcha del próximo 1 de mayo en contra de la eliminación de la cesantía es indetenible. Advirtieron que la lucha podría llegar a una huelga general si los sectores insisten en robarle a los trabajadores sus justas conquistas. Convocan a todo el movimiento sindical de la República Dominicana, a todos los trabajadores y trabajadoras, sobre todo los trabajadores y trabajadoras del Distrito Nacional, para que marchen con nosotros y iniciemos la preparación de un gran movimiento nacional para el próximo 1 de mayo, en donde todos los trabajadores de este país marcharán en contra de la eliminación de los derechos de los trabajadores. Para finalizar, expresaron su preocupación ante la insistencia de algunos empresarios de mantener su posición en torno a este delicado tema. Entre tanto, la Junta Central Electoral fue apoderada de un recurso que busca lograr inscribir al mandatario Danilo Medina como precandidato presidencial en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana a celebrarse el venidero 6 de octubre. La instancia fue elevada por Fredermiro Ferreras Díaz, quien interpuso una acción contra la 20ª disposición transitoria de la Constitución que prohíbe a Medina poder reelegirse en el cargo y que fue declarada inadmisible por ese organismo. Además, pide declarar vigente para una nueva repostulación el artículo 124 de la Carta Magna, ya que fue incorporado en la reforma constitucional del año 2015. Entre tanto, la Policía Nacional logró rescatar a una mujer que se encontraba cautiva por su pareja en el municipio Las Charcas de la provincia Azua. Según datos de la policía, la mujer de 45 años estaba en cautiverio en el sector Cañada Cimarrona de la localidad antes citada, donde recibió agresiones físicas por parte de Orlando Díaz, quien, al notar la presencia policial, emprendió la huida. La policía trabaja para la ubicación y captura del agresor. Llegó la hora de hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias PI. Esta noche tendremos aquí en nuestros estudios al doctor Clemente Terrero, infectólogo, quien nos va a hablar sobre el dengue y otros virus en nuestro país. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por permanecer con nosotros en Noticias PI. Vamos a continuar con las informaciones. Un robo masivo de pertenencias fue perpetrado por desconocidos en un acto político del PLD en el Cibao. Allí los delincuentes lograron cargar con unas 15 carteras, entre ellas la de el exalcalde José Enrique Suet. Al preguntársele si había sido cierto que robaron su cartera durante la actividad política realizada en eventos sociales, Enrique Suet contestó: "Eso es normal en este tipo de actividades, eso casi siempre ocurre. Eso es parte del folclore de la política en nuestro país". Al preguntársele si es cierto que le robaron su cartera, esa fue la respuesta dada por el político. "Eso es normal", dijo, "parte de ese folclore", respondió. Eso lo tenemos que aseverar para ver la magnitud del problema. También robaron carteras a otros dirigentes reformistas y del PLD, quienes trataron de mantener en secreto el hecho para evitar deslucir la actividad política. Entre tanto, el presidente Danilo Medina designó a Nelson José Guillén Bello como presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel. La medida está contenida en el decreto 135-19. Guillén Bello sustituye en el cargo a Luis Henry Molina, quien ahora es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. En otras informaciones, el Ministerio de Interior y Policía informó que queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas durante el día Viernes Santo, con motivo esto del feriado de la Semana Mayor. El ministro José Ramón Fadul manifestó que está prohibido el cierre de calles y la colocación de piscinas en las proximidades de negocios de venta de bebidas alcohólicas. Reiteró a la ciudadanía
que en caso de necesitar asistencia o denuncia de violación a estas disposiciones, pueden marcar la línea telefónica *788 o la línea de emergencias 911 sin cargos desde cualquier teléfono. En otras informaciones, un ladrón asaltó una vivienda del residencial Altavista, hiriendo a una señora y atacando con un puñal a un niño de tan solo 11 años de edad, al cual le propinó 2 estocadas que obligaron a internarlo en un centro de salud. Al ver el forcejeo con el ladrón, el niño de 11 años de edad intentó defender a su progenitora, lo que produjo que el delincuente se lanzara 2 estocadas en el abdomen con el puñal. La policía se encuentra tras el antisocial para someterlo a la justicia. En otras noticias, la policía apresó a un hombre acusado de haberle quitado la vida a otro con un arma blanca tras un conflicto familiar. El hecho se registró en el sector Camboya de esta ciudad. El detenido es Andrés Luna Grullón, de 50 años, mientras que el occiso quedó identificado como Estavi Rafael Parra, de 47. El hecho se produjo en momentos en que la víctima y el victimario se encontraron en la avenida Segunda, esquina calle Cuarta del citado sector. Las autoridades investigan el caso. El presidente Danilo Medina asistió esta mañana a la puesta en marcha de la primera fase del parque eólico Agua Clara en Montecristi con una inversión de $103 millones. El proyecto está compuesto por 25 generadores de 2 megawatts cada uno y aportará megawatts al sistema eléctrico nacional. Willem van Timbeki, CEO de Inkia Energy, detalló que la producción anual del parque sustituirá el uso de unos 250.000 barriles de petróleo, equivalentes a unos 16.000 vehículos, contribuyendo a los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Entre tanto, el vocero de la Policía Nacional reveló el día de hoy la hipótesis de que posiblemente el ciudadano norteamericano desaparecido en Samaná esté prófugo de la justicia de su país debido a que éste tenía una cita judicial a principios de abril en los Estados Unidos. Frank Félix Durán reveló que Muri, quien vino al país el pasado 23 de marzo junto a su pareja Portia Rabanel, tenía una cita el 13 de abril en la ciudad de Nueva York. Al caso de la desaparición de los 2 nacionales norteamericanos, Portia Denise Rabanelli, de 52 años, y Orlando Moore, de 40 años. Las investigaciones continúan. No podemos decir que hay una desaparición forzosa porque todavía no tenemos evidencia de eso. Lo cierto es que hemos podido comprobar, los oficiales nuestros bajo investigación han podido comprobar que estos salieron de Samaná el día 27, y que cruzaron el último peaje, el peaje de Marbella, a la 1:41. La pareja tenía reservada una habitación del hotel en Samaná desde el 24 hasta el 27 de marzo. En otras informaciones, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó este martes la prisión preventiva en contra del exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, quien permanece detenido por supuesta corrupción en esa entidad. El exfuncionario deberá permanecer en la cárcel Najayo Hombres. No, claro que no estamos conformes. Nosotros apelamos esa decisión del juzgado de la instrucción del coordinador, que no tiene facultad para excluir a nadie. Eso debió ir a un juicio a la juez control y ser controvertido en audiencia. Nosotros le demostramos a la juez que hay una acusación que ya no le imputa homicidio ni asesinato a Manuel Antonio Rivas, que no le imputa enriquecimiento ilícito, que no le imputa lavado de activos. Pero además, el proceso de investigación producto de eso se... La revisión de la medida obligatoria contra Rivas ocurre luego de que el Ministerio Público presentara formal acusación en el caso y excluyera al exfuncionario por las imputaciones del homicidio del catedrático y el abogado Junior Ramírez. Fue recuperado por miembros de la Cruz Roja Dominicana este lunes el cadáver de uno de los 4 pescadores que naufragaron el pasado domingo a 14 millas de Montecristi. La víctima fue identificada por agentes de la Armada Dominicana como Lucas Santana, de unos 53 años de edad, y al último sobreviviente, Alfonso Padilla.
El cadáver fue localizado en el Cayo Montechico perteneciente a los Cayos Siete Hermanos, a unas 4 millas de tierra. De acuerdo a los sobrevivientes, el naufragio se debió a que la embarcación venía muy cargada de peces y una ola la volteó. Entre tanto, el Banco Central informó este martes que el índice de precios al consumidor de la República Dominicana creció un 0,65% en marzo pasado, situando la inflación acumulada del primer trimestre en 0,86%. Un informe del Banco Central indica que, con este resultado, la inflación medida desde marzo del 2018 hasta marzo del 19 se situó en el 1,47%. Además, destaca que la inflación anualizada al cierre de marzo del 19 resulta ser significativamente menor a la registrada en el igual periodo del año 2018. Bueno, llegó la hora de conocer cómo está ese fabuloso mundo de los deportes con nuestro compañero Daniel Nova. Daniel, buenas noches. ¿Cómo va el mundo de los deportes? Cuéntanos para el día de hoy. Buenas noches, Humberto, y buenas noches, amables televidentes. El mundo de los deportes tiene muchas actividades, Humberto. Te cuento que hay suspensiones y multas en las grandes ligas por trifulca. También vamos a hablar de Manny Acta y cómo ha llegado a las Estrellas Orientales. Vamos también a ver cómo anda el mundo del baloncesto de la NBA, que ya se están acercando los playoffs precisamente. Las grandes ligas han suspendido al jardinero de los Rojos de Cincinnati, Yasiel Puig, al lanzador Chris Archer de los Piratas de Pittsburgh y al dirigente de los Rojos, David Bell, luego de una fea trifulca entre Rojos de Cincinnati y Piratas de Pittsburgh el pasado domingo. Puig fue castigado con 2 partidos y una multa por sus acciones agresivas. Archer castigado con 5 juegos y una multa por lanzar temerariamente. Y el dirigente de los Rojos, David Bell, castigado con 1 juego, además de multado por sus acciones agresivas durante la pelea. Manny Acta ha regresado a las Estrellas Orientales y en esta ocasión como directivo y vicepresidente de operaciones de béisbol, según ha anunciado el equipo de San Pedro de Macorís. Acta fue coach de tercera base de las Estrellas en la temporada 97-98 y manager del club entre 2002 y 2003. También pasó a ser accionista de la empresa propietaria del equipo. Hay que recordar que Manny dirigió 2 equipos en las grandes ligas, ha ganado con 2 equipos de la pelota local, o sea, es un hombre de éxito, y en la actualidad es el coach de la banca de los Marineros de Seattle en las grandes ligas. Así es que desde aquí muchos éxitos para Manny Acta. Señores, y del baloncesto de la NBA, Shaun Livingston, que ha ganado 3 títulos con los Warriors, pudiera estar en su última temporada como jugador de la NBA. Livingston tiene solamente 33 años y 14 temporadas y este año ha perdido 17 partidos. Él mismo dice que por dolencias. Se recuerda que Livingston sufrió una aparatosa lesión que le rompió, oigan bien, la rótula y la articulación de la tibia femoral, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y el menisco lateral, además de un esguince en el ligamento lateral. Y con todo eso regresó y jugó de qué manera con ese tiro seguro que tiene el señor Livingston. Sin embargo, él ha dicho que hay momentos en donde siente dolencias tan increíbles que apenas se puede mover. Así es que con todo ese éxito, Livingston y sus 14 años, posiblemente él ha dicho que si no se siente al 100%, pudiera estar llegando el final de su carrera. Por cierto, hablando de NBA, este fin de semana arrancan los playoffs. Sigue el equipo de Golden State siendo el favorito, pero sí que tiene también fuertes contendientes. Señor Humberto, fíjese cómo activo está el mundo de los deportes, pero yo tengo que llegar hasta aquí porque usted tiene que seguir. Así es que gracias, amigos televidentes. Soy Nova Deportes. Siga con Noticias PI. Gracias, Daniel. Es hora de hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias PI. El doctor Clemente Terrero, infectólogo, estará con nosotros en breve en Noticias PI, hablando sobre el dengue y otros virus de importancia. No se separe, ya volvemos. Gracias por permanecer con nosotros en Noticias PI. Estamos, como lo habíamos prometido, ya con nuestro invitado, el doctor Clemente Terrero. Es un reconocido infectólogo de nuestro país, con quien vamos a dialogar sobre puntos muy interesantes a propósito de
la gran epidemia de dengue que hay en el país. Dengue, Zika, chikungunya, en fin, todos son como que hermanos y son producidos por el mismo vector que es el mosquito Aedes aegypti, uno de los que precisamente incuba en el ser humano ese terrible virus del dengue. Doctor Clemente, bienvenido a Noticias PEI. Gracias, muy buena, ¿cómo te sientes? Te agradecemos mucho tu invitación y estamos aquí atentos a las preguntas que nos puedas hacer. Efectivamente, el pueblo dominicano, doctor, tiene mucha inquietud porque en los medios de comunicación el presidente del Colegio Médico Dominicano ha dado declaraciones en los últimos días sobre el incremento de los casos de dengue en el país y alertando además de que producto de las lluvias que ocasionan la reproducción incesante de este vector, el mosquito Aedes aegypti, precisamente pueden producirse aún mayor número de casos en territorio nacional. Quisiéramos conocer las expectativas que usted como infectólogo tiene y las recomendaciones sobre todo al pueblo dominicano para minimizar los daños que puede causar este virus que muchas veces la gente sin creerlo puede causar hasta la muerte en algunos seres humanos. Bueno, efectivamente, este año, después de casi 2 años de una pausa en el país con relación a esta enfermedad, porque casi no se reportaron casos durante el año 2017 y durante el año 2018, producto de la epidemia de Zika que tuvimos en el país, pues ya a partir de muy temprano de este año hemos comenzado a tener una actividad con relación a esta enfermedad en el país, la presencia de cada vez mayor número de casos. Según el último informe del Ministerio de Salud Pública, se habían reportado alrededor de 800 casos de esta enfermedad en el país, con un incremento de más del 50%. Sin embargo, podemos decir que a pesar de todo eso, lo que tenemos actualmente es incomparable con lo que pasó entre el 2015 y 2016, una de las epidemias más grandes de dengue que tuvimos en el país. No obstante a eso, las epidemias tienen su inicio y siempre comienzan con pocos casos y va incrementando en la medida en que esta se va expandiendo a nivel nacional. Y tomando en cuenta que, bueno, hasta ahora no habíamos tenido importantes situaciones de lluvia en el país, pues teníamos casos, pero pensamos que después de estas lluvias que se han producido en el país y las que puedan seguir produciendo, esta enfermedad pueda incrementar significativamente en los próximos meses. Doctor, ¿cómo diferenciar Zika, dengue, chikungunya? ¿Cuáles son las características básicas de cada una de ellas? ¿Tienen similitud una con otras? ¿Tienden a confundirse? Bueno, en el caso del chikungunya, lo más importante en esa enfermedad, además de ser una enfermedad febril, es que muchos de ellos, incluso la fiebre no es tan significativa. Lo más importante es que se produce inflamación en las articulaciones, sobre todo en las grandes articulaciones de las rodillas, del codo, de los tobillos. Y es una enfermedad viral, pero no tiene gran trascendencia, solamente esa parte que tiene que ver con la inflamación de las articulaciones, la cual puede cursar de una forma aguda o crónica. Con relación al Zika, es una enfermedad también que presenta menos síntomas que el dengue, puede presentar fiebre y puede presentar también un rash, una erupción en la piel. Y sus principales manifestaciones clínicas o sus principales eventos clínicos son la hidrocefalia en recién nacidos, cuando la madre padece la enfermedad durante el embarazo. Hidrocefalia, líquido a nivel del microcefalia, cerebro. Microcefalia, sí. Y también el síndrome de Guillain-Barré. En cuanto al dengue, es una enfermedad distinta. Es una enfermedad aguda, agresiva, que puede evolucionar hacia la gravedad
y hacia la muerte. O sea, esa es la diferencia de esta enfermedad del dengue con las otras dos enfermedades que son transmitidas por el mismo vector, pero ninguna de las dos llega a atender la tasa de agresividad y de letalidad y de agravamiento que se produce en los pacientes afectados por estas enfermedades. El dengue es una enfermedad que en una gran parte de los casos pues evoluciona de forma grave. Doctor, algo que inquieta sobremanera a la población dominicana es la confusión que se tiene de cómo diferenciar cuando es un virus como el dengue, zika o chikungunya, o cuando es un virus como, por ejemplo, una gripe común y corriente. Las personas dicen, me voy a medicar tal cosa. Hay que tener mucho cuidado con esto porque no se sabe a ciencia cierta hasta que no se hacen los exámenes de laboratorio cuál es la posibilidad de tener un dengue o no. Sus recomendaciones para que la gente tome conciencia en torno a esta problemática. Bueno, con relación a las otras dos enfermedades, tanto la confusión diagnóstica para la evolución clínica del caso no tiene tanta trascendencia, pero para el dengue sí. Una equivocación en el diagnóstico puede ser mortal. Un retardo en el diagnóstico puede ser mortal. Es decir, que con relación al dengue hay que apuntar bien para hacer el diagnóstico temprano y para no equivocarse, porque las dos cosas pueden traer como consecuencia casos fatales. Hay dos tipos de dengues, el común, normal, y el dengue hemorrágico. No, ya esa clasificación quedó atrás en el año 2009, pues se hizo una nueva clasificación en Cuba, nosotros estuvimos ahí representando a la República Dominicana, y ya ahora el dengue no se clasifica en dengue clásico hemorrágico, que era como se clasificaba antes, sino en dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. O sea, tanto el con signo de alarma como el grave son los que representan una situación de mayor gravedad, inquietud y pronóstico en el paciente con dengue. En su experiencia como infectólogo, doctor Terrero, cuando comienzan las lluvias, también empiezan otros casos que no son el dengue ni la chikungunya, sino la leptospirosis, el incremento de esta mortal enfermedad que difícilmente una vez se aloja en el cuerpo humano pueda salvarse la persona que lamentablemente logre tenerlo. Sí, la leptospirosis es una enfermedad también más letal que el dengue, porque es producido por una bacteria gram negativa. Y bueno, la cantidad de toxina que esa bacteria deposita, desarrolla y crea al interior del organismo de la persona es lo que puede producir el agravamiento de la enfermedad, y esto es catastrófico en realidad. La mortalidad caso por caso es mayor en la leptospirosis que en el dengue, que se produce básicamente por contaminación de las aguas estancadas de la persona que se introduce en esa agua, sea para bañarse, sea para cruzar, sea para cualquier tipo de actividad. Entonces esa bacteria puede entrar a través de la piel y de la mucosa, y entonces después que entra en el organismo puede producir un caso grave de muerte, de gravedad y de muerte. Es muy bien tener en cuenta que en las lluvias las personas no deben introducirse en las aguas estancadas, porque en la República Dominicana hay muchas ratas y esa bacteria es en la orina de las ratas que se encuentra. Doctor, vemos cómo el Ministerio de Salud hace una recomendación a quienes van a viajar, sobre todo a países del trópico, de vacunarse contra la fiebre amarilla para evitar el contagio en países como Brasil, por ejemplo, que normalmente tiene esas características. Sus recomendaciones también para que las personas que van a viajar hacia países del Caribe, hacia países tropicales, en torno a esta vacuna contra la fiebre amarilla y otras tantas también. Claro, la fiebre amarilla también es otra enfermedad transmitida por el mismo vector, el mosquito Aedes aegypti, que es más común en Centroamérica y en Sudamérica. Las personas que van a viajar y obviamente van a hacer turismo, van a entrar a las montañas y ese tipo de
de actividades, pues deben efectivamente ponerse la vacuna para evitar esta enfermedad que también puede ser letal. De manera que esas medidas son muy atinadas. Creemos que las personas deben tener esa precaución y realmente no hay nada más mejor que prevenir para no después tener que lamentar. Asimismo es, en Estados Unidos, grandes brotes de sarampión, una enfermedad que estaba prácticamente extinguida y que hoy día recobra vida en un país desarrollado como Estados Unidos, y vemos también con preocupación cómo también en nuestro país se están produciendo casos alarmantes de sarampión. Su opinión al respecto, doctor, para finalizar. Bueno, teníamos muchos años sin sarampión en el país. Bueno, todavía no hemos tenido el primer caso así per se, pero sí nosotros pudimos vivir la última epidemia de sarampión en la República Dominicana, donde muchos niños fallecían, incluso adultos, pero sobre todo niños, afectados de neumonía, afectados de encefalitis y afectados de enfisema subcutáneo, una complicación que la descubrimos aquí en la República Dominicana, precisamente en el servicio de infectología del Hospital Robert Rick Cabral. Nos dimos cuenta de esa complicación y la señalamos y la discutimos en el departamento y sacamos una publicación sobre ello. De manera que es un gran peligro que está el país con relación a esta enfermedad, porque en realidad donde ella ha producido más estrago es en Manila, que suspendieron completamente la vacunación de todas las personas porque utilizaron la vacuna del dengue y esa vacuna provocó que se produjeran casos graves y ellos suspendieron la población, se abstuvo de seguir vacunando, de manera que un descuido en la vacunación puede facilitar, puede predisponer a que nosotros podamos tener brotes de dengue en la República Dominicana. Sin embargo, si logramos mantener un escudo inmunológico, pues el sarampión pudiera estar en Estados Unidos, en Venezuela y hasta en Haití y no nos afecta. Por tanto, es importante apuntar hacia tener buena cobertura de inmunización en la República Dominicana. Doctor Clemente, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Noticias PI. Siempre, siempre, y gracias a ti por invitarnos. Nosotros de esta manera ponemos punto final a nuestra emisión estelar de Noticias PI por el día de hoy. No se separen, quédense aquí en Televida, el canal católico de la familia dominicana. Buenas noches.